Muy buen día a todos. En esta ocasión me dirijo con mucho entusiasmo a todos ustedes porque vamos a hablar de un tema que realmente es interesante. En alguna ocasión nosotros hemos decidido ponerle punto final a un estilo de vida y decidimos empezar a buscar, por ejemplo, un deseo en nuestras mentes que queremos hacer realidad. En lo particular puede ser: voy a renunciar a mi trabajo y voy a buscar un nuevo empleo. Puede ser de ser, hacer o tener. Entonces digo, ok, me voy a ir a buscar a un lugar y empiezo a imaginar cosas muy bellas en mi mente. Voy y sin embargo soy rechazado. En la segunda entrevista en otro lugar vuelvo a ser rechazado. Ok, mi ánimo continúa estable. Y en la tercera ocasión voy y vuelvo a ser rechazado. Entonces ya mi mente empieza a decirme qué sucede. Y de repente alguien me dice: es que hay una teoría que es la del fatalismo, que independientemente de lo que tú hagas, el destino ya está predeterminado y van a suceder una serie de eventos en tu vida. Entonces digo, ¿de qué sirve que yo haga esfuerzos si no tienen razón de ser? O por el contrario, digo, mi ánimo empieza a decaer, mi energía y la negatividad hace acto de presencia. Por eso es muy importante que aquí tengamos el cuidado de no caer en el fatalismo. Nada de esto, porque pensamos que nuestra libertad de elección ya está completamente hecha añicos, ya no se puede usar. Después seguimos analizando y pensamos, ok, yo pienso que puede haber sido, porque realmente pues hay un determinismo y todo lo que hay en la vida tiene una causalidad y definitivamente no hay nada azaroso. Todo esto tiene una razón de ser y tiene una explicación, y por lo tanto esto quiere decir que si me rechazaron fue porque tal vez iba sin desayunar, hacía un calor de 120 grados y por lo tanto tenía mucha sed y mi presión bajó. En otra puedo decir, pues realmente pudo haber sido por mi edad. Definitivamente la edad influye y empezamos a hallar una razón específica y ahí vemos que hay una causa y un efecto. Después nos sacudimos la modorra mental y decimos, bueno, yo tengo un deseo, lo quiero convertir en realidad y voy a hacer uso de mi voluntad. Porque a través de la voluntad podemos abrir caminos y si no los hay, nosotros mismos vemos la manera, la estrategia y las habilidades las desarrollamos para lograrlo. Así es de que la voluntad va a ser muy importante en nuestras vidas, porque a través de la voluntad nosotros vamos a empezar a tener una fuerza interna, una capacidad que nos permite tener una decisión específica de una serie de alternativas y de cursos de acción. Vamos a elegir la opción que más nos convenga, nos vamos a acatar a ella y vamos a empezar a actuar. Esto es importante porque así nosotros empezamos a tener una decisión firme, con convicción y sobre todo con la libertad personal de hacer una deliberación, viendo los pros, los contras, qué nos conviene, qué no nos conviene, y vamos a usar el juicio y la razón, y sobre todo vamos a expresar siempre de que no hay ninguna energía o alguna persona que nos presione para realizar lo que realmente vamos a tener como un anhelo para convertirlo en realidad. Esto es muy importante porque así nos damos cuenta de los elementos que conforman la voluntad. Además, la voluntad nos va a permitir que toda la energía que tenemos en el interior podamos canalizarla de una forma correcta y sobre todo de que podamos regularla. En algunos momentos vamos a exaltarla y en otros vamos a minimizarla, de tal grado que siempre tengamos un ánimo estable, que la depresión no nos haga decaer. Esto es lo importante aquí. Entonces, la voluntad es importante, pero aquí siempre debemos de pensar que la voluntad funciona como una pila en la cual nosotros vamos a cargar y la vamos a tener siempre llena a nuestro favor.
porque así nosotros podremos entonces actuar, pero recordemos que esa batería se va agotando y la mayoría de veces se agota principalmente cuando nosotros vamos a realizar una decisión y a veces realizamos decisiones pues que no tienen mucha importancia, pero les damos importancia. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿De qué color? Y entonces este tipo de situaciones afecta un poquito. Lo más importante es que la energía la utilicemos para decisiones importantes y que podamos continuar poco a poco con nuestros objetivos. Recordemos que la voluntad en muchas ocasiones se debilita y sobre todo por la expansividad. Somos expansivos cuando tenemos realmente la idea de comunicar una noticia que realmente es un chisme que no tiene razón de ser, o cuando demostramos exceso de alegría, y regularmente tenemos que controlar y moderarlo. Los chismes, las críticas y sobre todo cuando nos enojamos se gasta demasiada energía. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener una observación para que no suceda esto. La energía se puede acumular en nuestro organismo, sobre todo en los plexos solares, pero lo más importante es que siempre tengamos esa conciencia de que cuando una voluntad es débil, empezamos a actuar de una forma donde todo lo queremos fácil, de que decimos, bueno, esto es algo que a mí me interesa, pero yo lo quiero comer porque es un pastelito, y yo quiero una cerveza porque a mí se me antoja, y a veces no tomamos una medida exacta. Entonces empezamos a ser débiles y queremos la satisfacción al momento instantáneo. Tenemos que aprender a poner límites y saber que todo esto debe de ocurrir en su momento. Veamos que la voluntad no es un monstruo que todos nosotros pensamos, que a veces la calificamos de esa manera porque pensamos que solamente nos va a detener, no nos va a permitir que queramos en el momento idóneo lo que se nos antoja y lo va a dejar para otra ocasión. No, de ninguna manera. La voluntad no nos va a destilar aburrimiento y sobre todo no va a tratar de que nosotros tengamos una serie de prohibiciones. No lo veamos así. En verdad tiene un atractivo y ese atractivo es a mediano y a largo plazo, no es al instante. Requiere sacrificios y sobre todo, si nos lo proponemos, podemos lograr mucho. Así es de que vamos a tratar de fortalecer la voluntad y la voluntad se puede fortalecer siempre y cuando, primero, visualicemos en nuestra mente un objetivo o un deseo que realmente sea importante para nosotros. Después, empezamos a desechar lo que realmente creemos que no funciona, que no es prioritario o que realmente no tiene razón de ser. Y así vamos eliminando esos deseos y empieza a surgir un anhelo, pero un anhelo que tiene algo específico y que va relacionado con nuestros objetivos. Después nos damos cuenta de que no debemos de hacer castillos en el aire. Es bueno soñar, pero debemos de poner un límite porque los sueños en muchas ocasiones nos hacen tener sueños guajiros, hacer castillos en el aire o sobre todo algo con lo cual en ese momento no tenemos los elementos necesarios para lograrlo. Por eso siempre debemos de decir cómo lo puedo lograr. Y así empezamos a definir nuestro objetivo y ese objetivo empieza a tomar forma. Esa forma se da porque tenemos una deliberación donde vamos a ver cuál es lo que nos conviene, maximizamos un beneficio y tratamos de que aquellas pérdidas se vayan a minimizar. Esto es muy importante porque así nosotros empezamos a tener una acción consciente, sólida y firme y le imprimimos una responsabilidad que va a ser muy necesaria para que podamos consolidarlo en la realidad. Después seguimos avanzando y vemos que necesitamos una estrategia. Las estrategias son importantes o los planes de acción porque ahí vamos a especificar todo aquello que requerimos para lograrlo en organización de tiempo, en lo que se refiere
a qué vamos a hacer. Puede ser una dieta, puede ser una rutina específica. Esto es muy importante que siempre lo tengamos en mente. Y después, ¿qué medios tenemos? ¿Qué conocimiento hay en nuestra mente? ¿Y cuál requerimos para consolidarlo? Y darnos cuenta que en el camino siempre va a haber obstáculos, que no nos van a permitir lograrlo y que van a tratar de que sea muy difícil. Aquí va a surgir el desánimo, va a surgir sobre todo una idea de que a veces no vale la pena esforzarnos tanto, y aquí es donde va a entrar la fuerza de voluntad, donde van a entrar otros elementos, el autocontrol, otros que van a ser muy importantes y que veremos en otro video, para que podamos seguir labrando nuestro camino con firmeza, con disciplina y con constancia, y podamos consolidarlos en la realidad. Entonces, a grandes rasgos, tratamos de enfocar lo que es la voluntad, esa voluntad que es tan importante en nuestras vidas y que si nosotros la llevamos a cabo, pueden surgir grandes cambios y siempre va a supeditar los impulsos emocionales al análisis reflexivo de la razón y nos va a ubicar en la realidad sin tampoco tratar de exagerar los problemas que hay en la vida. Por eso la energía va a regular nuestra energía, nuestras emociones, y sobre todo va a permitir que actuemos de una manera coherente y correcta, enfocada a nuestros objetivos. Así es de que no olvidemos de que siempre visualicemos lo que deseamos, eliminemos todo aquello que realmente no tiene razón de ser, siempre enfoquemos una necesidad y sobre todo veamos que sea una deliberación consciente, pros, contras, y enfoquemos lo que realmente requerimos en el presente, pongamos toda nuestra energía y sobre todo siempre conscientes y analizando, reflexionando y eliminando los impulsos emocionales que hacen que siempre tratemos de realizar aquello que requiere una disciplina, pero realmente esa disciplina es traspasada por las tentaciones. Esas tentaciones que van a estar a la orden del día y que no nos van a permitir consolidar lo que deseamos en la realidad. Empecemos a hacerlo en este momento y veamos que tenemos la capacidad y que no va a haber elemento externo que influya para que no lo logremos, porque tenemos que salir de los caminos erróneos que solo nos conducen a la negatividad y empecemos a actuar siendo conscientes que siempre va a haber fenómenos aleatorios, inesperados, y que nosotros tenemos los recursos personales y los conocimientos para lograr avanzar. Entonces, en el próximo capítulo vamos a analizar con precisión todo aquello que requerimos para lograr fortalecer la voluntad y esa fuerza de voluntad que es importante para que nada nos desanime. Bueno, espero que haya sido de utilidad este video. Soy su amigo Leonardo López. Si tienen alguna sugerencia, alguna crítica, bienvenida. Me despido. Gracias. Estamos en comunicación.